Bueno, muy buenas tardes al personal que se está conectando en estos momentos y al personal conectado. Siendo las 4:10 de la tarde, vamos a dar inicio a nuestra programación para el día de hoy. Cambio de líneas intravenosas, centrales y periféricas en la unidad de cuidados intensivos pediátricos, a cargo de la coordinadora de enfermería de la agencia de Manizales de Integral SAS, Adriana Pareja. Jefe, muy buenas tardes, ¿cómo está? Bienvenida. Buenas tardes, muy bien, muchas gracias. ¿Me escuchan bien? Sí, señora. Está bien. ¿Damos inicio ya entonces? Sí, señora, jefe. Bueno, en el día de hoy les quiero compartir el tema de cambio de líneas intravenosas, centrales y periféricas en la unidad de cuidados intensivos pediátricos. Para eso, pues tenemos que tener presente que en las unidades es una de las actividades que realizamos a diario con nuestros pacientes, ya que es uno de los medios para poder hacer administración de medicamentos. eh, y el objetivo de esta revisión es hablar de que mediante las estrategias pues que vamos a hablar, se deben disminuir las infecciones intrahospitalarias en el torrente sanguíneo asociadas al uso de catéteres venosos o arteriales. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Mediante la aplicación de intervenciones sencillas que son de bajo costo y que están basadas en evidencia y que en muchas de las agencias pues debemos estar utilizando porque se ha trabajado demasiado en esto. Otro de los objetivos es identificar y describir las estrategias de intervención de enfermería más efectivas para la prevención de infecciones asociadas al uso de catéteres en las unidades de cuidado intensivo. ¿Cómo? Pues toda esta revisión que estamos ahorita realizando se hizo mediante la revisión de la literatura y en este momento pues socializando las estrategias propias de la unidad de cuidados intensivos pediátrico de la agencia Manizales. Como siempre, pues algo que debemos tener presente y es que la observación siempre nos va a indicar cómo está el paciente, la reflexión indica qué hay que hacer, la destreza indica cómo hay que hacerlo y la formación y la experiencia son necesarios para saber cómo observar y qué observar, cómo pensar y qué pensar. Entonces, que siempre nos quede este mensaje que nos ha dado Flores Nightingale. Dentro de los datos importantes que tenemos está que las bacteremias se han convertido en una causa importante para que se presenten infecciones en cuidados de salud. Al adquirir infecciones hospitalarias se genera aumento de la estancia hospitalaria, costos, riesgos elevados de morbimortalidad, impacto importantísimo en los indicadores de gestión, complicaciones que no se encontraban en los usuarios al ingreso a nuestros servicios y que no son parte del motivo por el cual el paciente ingresó. Y esto es un problema de salud pública. Revisando pues en el Ministerio de Salud colombiano encontramos el esquema del programa de prevención y control de las infecciones asociadas a la atención de salud y me pareció importante compartirles los principios orientadores, que son la universalidad, la equidad y la eficiencia. Y este, a su vez, trae unos componentes estratégicos, que son la gobernanza, la calidad en salud, la prevención y control, el fortalecimiento del recurso humano en salud, la gestión del conocimiento y la vigilancia. Estos componentes estratégicos pues están anclados dentro de los programas que tiene MedIntegral en seguridad del paciente, en calidad y en todo este proceso de educación que se está haciendo con MedIntegral, fortaleciendo el recurso humano que se tiene. Y adicional, pues se está gestionando el conocimiento porque
Hoy estamos hablando de este tema en específico, pero en otros momentos hemos trabajado diferentes temas que nos van a servir y siempre nos van a orientar para hacer de una forma adecuada nuestro trabajo. Para eso, para nuestro tema, cambio de líneas venosas y arteriales en las unidades, debemos definir qué es un acceso venoso. Es algo sencillo de responder. Es un dispositivo que se usa para extraer sangre y administrar tratamientos, ya sean líquidos intravenosos, medicamentos o transfusiones de sangre. ¿Cómo es eso del acceso venoso? Se da mediante la introducción de un tubo delgado y flexible en una vena. ¿Qué es un catéter arterial? Es un tubo delgado y hueco que se coloca ya no en una vena, sino en una arteria para medir la presión arterial con más exactitud que con un manguito de presión arterial. Entonces, pues tenemos como que utilizar diferentes cosas para poder hacer ese monitoreo de la presión arterial. No solo es la canalización de la línea arterial, sino contar con los dispositivos adecuados, con el Transpac, con el monitor, con la interfase del monitor que me permita hacer la lectura de la línea arterial, porque no todos los monitores tienen esa interfase. ¿Y qué es un acceso venoso vascular? Es un catéter que se inserta a través de la piel y dentro de una vena. La punta del catéter es posicionado dentro de una vena central grande que drena cerca al corazón. Pues quería hacerles el referente de cada uno puntualmente para que tengamos presente que el acceso vascular, ya estamos hablando de las venas grandes. También debemos tener presente lo que nos dice la Organización Mundial de la Salud y son los 5 momentos para la higiene de manos. Pero aquí lo estamos orientando en la atención a pacientes con catéteres venosos periféricos. Entonces, siempre hemos sabido que los 5 momentos inician con el primer momento, que es antes de tocar al paciente. Debemos higienizar nuestras manos. Antes de realizar una tarea limpia o aséptica es el segundo paso. El tercer paso es después del riesgo de la exposición a líquidos corporales. El cuarto paso es después de tocar al paciente y el quinto paso después del contacto con el entorno del paciente. Siempre que vamos a realizar una manipulación del catéter periférico o de cualquiera de los sistemas, debemos tener presente estos 5 momentos, más aún que cuando ingresamos al cubículo y solo vamos, digamos, a visualizar los signos vitales o vamos a ver cómo está el paciente, no, pero si ya vamos a tener un contacto directo que vamos a tocar al paciente, sí que los tenemos que tener presente. En estos 5 momentos se trabaja siempre, yo creo que en todas las agencias y pues la Organización Mundial de la Salud tiene desplegada esta información en todas partes y ya la conocemos. Para poner un acceso venoso se debe hacer una planificación para poder insertar estos dispositivos. ¿Qué tenemos que hacer? El tipo adecuado de dispositivo de acceso vascular, periférico o central se selecciona para satisfacer las necesidades del acceso vascular que el paciente requiere en función de la terapia o el régimen de tratamiento indicado, la duración prevista de la terapia, las características vasculares que tiene ese paciente. Cuando decimos, no, es que es un niño de muy difícil acceso o de venas muy delgaditas o todas las venas ya están tortuosas o bueno, ha sido muy difícil. Son todas esas características que nosotros expresamos. La edad del paciente, las comorbilidades, los antecedentes de terapia de infusión, la preferencia de ubicación. Ejemplo, el niño que se chupa el dedito de la mano, pues es a veces difícil canalizarle justo la mano que el niño está utilizando y que se la vamos a tener que inmovilizar y que vamos a tener que cuidar. Adicional de la capacidad
y los recursos disponibles para cuidar esos dispositivos. Aquí hablamos de las fijaciones, de los conectores libres de aguja, de la misma posibilidad de inmovilizar los accesos venosos de los pacientes, de tener todas las cosas adecuadas para poder darle el cuidado adecuado a los accesos venosos. Dentro de los criterios de la práctica, tenemos que podemos pasar catéteres periféricos cortos, catéteres de línea media, accesos vasculares centrales y líneas arteriales. Entonces, en los catéteres periféricos cortos, se debe tener en cuenta la característica de los líquidos que vamos a infundir, si son irritantes, si son vesicantes, cuál es la osmolaridad, junto con la duración prevista de la terapia que se va a utilizar. Y la disponibilidad de los sitios de accesos en los pacientes. ¿A qué nos referimos con eso? Cuando tenemos un paciente en la unidad, digamos que apenas llegó a nuestra institución, puede que el paciente ya traiga un catéter o puede que apenas vamos a empezar a hacer la invasión en ese paciente. Muy probablemente lo primero que vamos a hacer es canalizar con un catéter periférico corto, porque estamos apenas revisando como la complejidad del paciente o porque debemos administrarle sedación para poder avanzar en otro tipo de acceso, pero necesitamos que el paciente esté tranquilo, esté quietecito, entonces siempre empezamos por ahí. Pero cuando nosotros vamos a hacer la evaluación de qué necesita ese paciente, vamos a mirar, no, este niño está muy crítico, está mal, va a necesitar la administración de medicamentos vesicantes, irritantes con la vena, va a necesitar inotropía, es muy probable que vaya a necesitar nutrición parenteral. Entonces debemos ir ya pensando en un catéter que nos dure muchos más días. Pero también podemos tener el paciente que está muy tranquilo, que necesitamos tener un acceso venoso solo, digamos, para hidratarlo, o necesitamos aplicar un medicamento intravenoso que va a ser de una duración de 3 días. Y si el paciente tiene unas venas adecuadas, pues vamos a utilizar un catéter corto, no nos vamos a ir a extremos. Los catéteres de línea media, les muestro en la figura, no los utilizamos mucho, pero es una buena alternativa. Es un catéter que no es un PIC, o sea, no es un catéter de inserción periférica largo que va a quedar ubicado cerca al corazón, sino que es un catéter que es gruesito, que me va a abarcar una buena parte de la vena, que me va a evitar que se me presente como desplazamientos y extravasaciones. Entonces, nosotros no los utilizamos tanto con el objetivo que ellos tienen y el beneficio que nos podría brindar. Pero como les dije, haciendo la revisión de la literatura, debemos tener presente que esa sería nuestra segunda opción. Luego, hablamos de los accesos vasculares centrales. ¿Cuándo vamos a pensar en eso? En la inestabilidad clínica del paciente, en la complejidad, cuando se tiene un tratamiento previsto durante más, bueno, dice más de 3 meses, pero pues cuando vamos a tener un tratamiento largo. Cuando tenemos una terapia de infusión continua, por ejemplo, una nutrición parenteral, unos medicamentos que son irritantes, tipo fenitoína, cuando se le tienen que hacer controles hemodinámicos invasivos al paciente, tomarle PVC o a su vez estarlo sangrando, terapias de infusión intermitente a largo plazo, o cuando se tiene antecedente que ha tenido fracasos o complicaciones con accesos venosos periféricos. Y las líneas arteriales, pues es el catéter arterial periférico que se usa a corto plazo para el control hemodinámico del paciente o para tomar muestras de sangre. Como lo vimos ahorita, pues ese se inserta en la vía, en las arterias. Aquí vamos a mencionar un poquito el catéter PIC. El catéter venoso central de inserción periférica puede permanecer desde días hasta meses instalado, sin necesidad de recambio, permitiendo la administración de soluciones con pH y osmolaridades extremas
medicamentos irritantes o vesicantes, nutriciones parenterales u otros medicamentos por tiempo prolongado en pacientes con accesos venosos periféricos difíciles, que es lo que ya les venía mencionando anteriormente. Pero aquí es importante recalcar que la CDC, el Centro de Control y Prevención de Enfermedades, en su guía de recomendación para prevención de infecciones relacionadas con accesos venosos vasculares, promueve el uso de PICS cuando la terapia intravenosa excede los 6 días de duración. Entonces, como ya lo había mencionado, debemos ir pensando que si es un paciente que va a tener un tratamiento largo, pues podemos ir pensando en la inserción de un PIC a tiempo. Para la inserción de los catéteres se tiene en cuenta si va a ser para uso de antibióticos, si queremos tener un acceso seguro, si se va a administrar nutrición parenteral, un medicamento tipo fenitoína o solución hipertónica. Y también debemos tener en cuenta que los motivos de retiro puede ser el fin de un tratamiento, la oclusión o disfunción, si el paciente se traslada, como el título lo dice, el tema que estamos revisando es la utilización de los accesos venosos en las unidades de cuidados intensivos. Si yo voy a tener un paciente en hospitalización, voy a mirar la pertinencia de qué tipo de catéter va a tener. Entonces, si me es posible y el paciente ya está muy estable y ya ha terminado tratamiento, pues le voy a retirar ese acceso venoso central y lo voy a dejar solo con un acceso venoso periférico, porque es muy probable que ese paciente ya esté muy estable y es el motivo por el que va para el servicio de hospitalización. Pero hay casos puntuales donde el paciente se pasa para el servicio de hospitalización, pero todavía va a tener muchos días de tratamiento antibiótico, entonces lo puede tener. Pero vuelvo y digo, si no es necesario, es mejor retirarlo a tiempo. Otro de los motivos de retiro, pues, fallecimientos e infecciones asociadas. El uso de conectores sin aguja, pues el objetivo principal de estos conectores es evitar los accidentes laborales con el personal, evitando que se presenten pinchazos cuando se va a administrar algún medicamento. Entonces, es una buena estrategia utilizarlos, pero para utilizarlos se debe desinfectar los conectores sin aguja antes de cada ingreso en el dispositivo. Lo vamos a hacer preferiblemente con pañitos que vienen con clorexidina o isopañines a base solo de alcohol. La idea sería que uno, para desinfectar esos puertos, solo utilizara los isopañines. No sé si es marca comercial, pero bueno, una solución pues que me permita generar la limpieza, pero que solo sea a base de alcohol. Ya que la clorexidina la utilizaríamos en otros momentos más para desinfección de piel y de patógenos en piel. Pero digamos, si no tenemos sino el isopañín que viene con alcohol y clorexidina, igual está bien utilizarlo. No sé si me hice entender bien en esta parte, pero lo que le quiero decir es que existen los que solo son a base de alcohol y están bien utilizados. Ese es el mensaje. Las fijaciones. Las fijaciones es el uso de dispositivo de estabilización. Una fijación es un dispositivo. La estabilización y la sujeción inadecuada puede provocar un desplazamiento no intencional y complicaciones que pueden hacer que se retire de forma prematura esos accesos venosos. No es tan recomendable los rollos de cinta no estéril como micropore, como espadadrapo, como el Pixomul que ronda por toda la unidad de cubículo en cubículo, porque se pueden contaminar con bacterias. La idea es que uno utilizara de forma adecuada estos dispositivos de estabilización de la forma que nos indica el fabricante. Hay muchos dispositivos y esos dispositivos vienen de diferentes formas. Hay unos que traen de una vez
las tiras estériles para fijar en los accesos venosos, hay otros que simplemente es el apósito transparente, que el objetivo es como que nada interfiera, visualizar bien el acceso venoso, pero como les digo, son dispositivos elaborados de formas específicas, por eso cada fabricante nos da la indicación de cómo se utiliza. En las unidades tenemos rollos de cintas adhesivas transparentes que no cumplen con el mismo objetivo de una fijación estéril, transparente, como las que ya conocemos. Esos rollos de cinta adhesiva transparente no me van a permitir hacer una sujeción adecuada porque yo soy la que corto la forma en la que lo necesito y digamos voy a cortar un cuadrito y lo voy a poner, no, porque esta tecnología no está elaborada de la forma adecuada para hacer la fijación como se debe. Entonces, por eso es importante contar con este insumo. Bueno, el retiro o cambio de los accesos venosos, ¿cómo se plantea? ¿Cómo se da? Los dispositivos se retiran luego de una complicación sin resolver, ante la interrupción de una terapia de infusión o cuando se considera que ya no son necesarios para la atención del paciente. Los dispositivos vasculares no se retiran únicamente en función del tiempo de permanencia o aquí hago énfasis en que el tema que estamos revisando ahorita son pacientes pediátricos diferentes a los protocolos que se tienen en los pacientes adultos, porque en los niños muchas veces obtener un acceso venoso es mucho más difícil. Por eso les digo que no depende solo del tiempo de uso, sino de muchas cosas. Si es un niño de difícil acceso, pero el catéter está bien, no tiene signos de infección, le he hecho el seguimiento diario y todo va bien, no se lo tengo que retirar a los 3 días, a los 5 días, o sea, en una fecha establecida, no. Aquí lo más importante a tener en cuenta es el seguimiento a los accesos. Aquí les quiero compartir solo la de los accesos venosos centrales, la vigilancia diaria que se hace para la prevención de infecciones del torrente sanguíneo asociada al uso de los catéteres. Entonces, me hace unas preguntas y debo hacer un seguimiento todos los días, por eso tiene el campo de las fechas. Y si le pongo juicio, lógica y cuidado al diligenciar esta ficha, me va a ser útil, va a ser efectiva, va a ser real. Entonces me pregunta, primero, ¿el paciente ingresa a la unidad con catéter central de otro servicio? ¿Sí o no? Desde ahí ya se está determinando si el paciente tiene o no riesgo como de que se genere una posible infección. ¿Por qué? Porque si el catéter fue insertado en mi unidad, esta ficha antes tiene unos datos importantes. Cuando se pasó ese catéter, las personas tenían los elementos de protección adecuados, se rompió con la técnica o todo estuvo bien. Eso me pregunta antes. Entonces, si yo he puesto el catéter en mi unidad y le hice ese seguimiento inicial, sé que fue un catéter bien pasado. Pero si es un catéter extrainstitucional o que viene de otro servicio, pues yo no puedo dar fe de cómo se dieron las cosas. Nosotros pensaríamos que estuvo bien, pero es importante tener claro que no fue un catéter pasado en nuestra institución. Vamos a preguntarnos si el día de hoy el paciente necesita catéter. Cuando yo ya me estoy contestando que el paciente no necesita catéter, entonces tengo que estar ya tomando medidas. ¿Lo vamos a retirar? ¿Cuándo? Porque es que no lo hemos retirado. En realidad solo está permeabilizando, pero no se está utilizando. Ah, no, es que lo tiene porque es un niño supremamente difícil de canalizar y pues si se llega a complicar, ¿qué vamos a hacer? Entonces, tener presentes esta pregunta para poder justificar el por qué tengo un catéter que ya no necesita el paciente en cuanto al objetivo que cumple.
Tercero, el sitio de inserción del catéter central presenta eritema. Si ya estoy contestando que sí, que lo estoy viendo rojo, que lo estoy viendo raro, ya me está hablando de signos de alarma. Cuarto, hay presencia de secreción purulenta en el catéter central. Pues peor aún, si contesto que sí, tengo que estar tomando medidas. ¿Hay presencia de sangre en el catéter? Si hay presencia de sangre, pues lo que debo hacer es una curación. Ahí no tengo necesariamente que pensar en retirarlo. O, ¿cuál es el motivo por el que tiene sangre? Ah, no, es que es un catéter al que se le han hecho ya muchas curaciones y sigue presentando salida de sangre porque tuvieron que dilatar mucho o porque el niño está coagulopático y está sangrando por todas partes y por el sitio de inserción. Bueno, entonces me hice la pregunta, tengo una respuesta lógica, pues ya lo puedo asumir. El catéter se encuentra cubierto con gasa y tegader y fijado con fixomul. Cuando necesito cubrir un catéter con gasa, que le voy a tapar el sitio de inserción, debe existir una razón. De pronto lo estoy haciendo por el ejemplo anterior. El paciente ha presentado sangrado, ha estado coagulopático. No puedo estarle haciendo curación 3, 4 veces al día porque el estarlo destapando me va a generar mayor riesgo. Entonces, es posible que justifiquemos que el paciente necesita tener una gasa. El catéter central se encuentra cubierto con apósito tegaderm y fijado con fixomul. Como les decía, existen diferentes fabricantes. Hay apósitos transparentes que no tienen alrededor tegaderm. Ellos están elaborados así porque consideraron que estaba bien utilizarlos así y les hicieron pruebas, pero muchas veces nosotros los reforzamos con tegaderm. En teoría no sería necesario porque la casa fabricante así no lo consideró, pero dentro de este seguimiento a catéteres que se hacen en integral se tiene en cuenta porque son pacientes pediátricos y a veces sí necesitan tener un refuerzo. Entonces, la pregunta que me hace me indica si lo estoy haciendo por refuerzo, porque lo necesito, por costumbre, ¿por qué? Porque lo estoy haciendo. O en otros momentos tenemos ese apósito transparente que tiene esos protectores de bordes. El apósito estéril transparente se encuentra íntegro. Si está íntegro, pues bien, no tendría que hacerle curación hoy. Si está suelto, si se está despegando, si el paciente ha estado sudando mucho y ya se ha ido soltando, pues es una indicación de que le debo realizar curación. El catéter central se encuentra fijo con sutura porque muchas veces puede que el eritema del paciente no lo presente en el sitio de inserción, sino en la sutura. Entonces, es uno de los signos de alarma que debo revisar. Y en otros momentos tengo los catéteres PIC que no tienen puntos, tienen su dispositivo especial de fijación. Entonces, listo, este es un catéter que no tiene puntos. Entonces, digamos que un poquito disminuye el riesgo de que tenga infección. O sea, de otro de los parámetros para revisar que tenga infección. El paciente ha presentado cambios en la temperatura en las últimas 24 horas y se revisa si ha tenido hipotermia o hipertermia. Si me estoy contestando que sí, tengo que estar con la alarma puesta de que es muy probable de que este catéter deba ser retirado. Si el motivo de fiebre es inespecífico, por ejemplo. Los sets para la administración de soluciones se cambian cada 72 horas protocolarias. Pues la idea es que respondamos que sí. Si por algún motivo se responde que no, esto me va sumando a los factores de riesgo. Y por último, ¿quién es la enfermera que realiza dicho seguimiento? ¿Cuáles son las acciones de enfermería que se deben tener? Entonces, se debe mantener una fijación limpia y seca, se deben cambiar las fijaciones cuando se observe exudados en el sitio de inserción, fijación despegada o sucia, pacientes que vienen derivados de otras instituciones,
y cuando se observan signos de alarma. Cuando vienen pacientes derivados de otras instituciones, tenemos que tener muy presente algo. La idea es que si el paciente llegó con un acceso extrainstitucional, podamos gestionar de algún modo, realizar el cambio de ese acceso venoso, pero eso va a depender de la estabilidad del paciente. No vamos a tener un niño que llega hemodinámicamente inestable y simplemente le vamos a retirar el acceso venoso. No. Primero, ese retiro, esa curación, la podemos hacer en las primeras 24 horas, cuando ya tengamos el paciente estable. La idea es que uno pudiese hacer lo que sé yo, a la segunda hora ya tener otro acceso venoso diferente y retirar el extrainstitucional que tenía. Sería lo ideal. Pero como les digo, siempre va a depender del estado de salud del paciente. La colocación del nuevo catéter, luego de retirado el anterior por sospecha de infección, ahí sería importante que uno le ponga al paciente una vía periférica inicialmente y no le pongan vía central por lo menos en 48 horas. Ejemplo, un paciente tiene un catéter PIC, un catéter de inserción periférica que presentó temperatura, que presentó eritema y es necesario retirarlo. Perfecto, se retira. Si el paciente está estable y me permite, lo vamos a dejar 48 horas sin acceso central, lo vamos a tener con un acceso periférico y en 48 horas, porque el paciente, digamos, tiene muchos más días de tratamiento, muchos más días de nutrición parenteral, pues se lo volvemos a pasar ya en un sitio diferente, qué sé yo, del brazo derecho ya cogemos ese al brazo izquierdo, pero le dimos como ese tiempo de depuración. Pero eso va a depender del estado de salud del paciente. Si las condiciones del paciente no lo permiten, colocar una vía central, esperar esas 48 horas, sino que estoy cambiando catéter por otro de una vez. Entonces, la idea es que se administre la dosis de antibiótico por el catéter que se va a retirar. Ejemplo, si el paciente lo hemos hemocultivado y le van a escalar tratamiento antibiótico, ejemplo, le van a administrar vancomicina. Entonces, esa primera dosis, lo ideal sería que la pusiéramos por el catéter que vamos a retirar. Pero si no es posible, entonces pues empezamos a utilizar ya el catéter nuevo que tenemos, pero esa sería una de las estrategias que se pueden utilizar. Bueno, ¿qué otros cuidados? Importantes y básicos. Si suena una alarma de una bomba, no simplemente vamos y la solucionamos silenciándola, no, porque ahí no tuvo solución. Debemos vigilar qué fue lo que pasó. ¿Está pitando por oclusión? ¿Por qué me está pitando por oclusión? Miro el acceso venoso, veo que de pronto el paciente tenía la manito doblada y bueno, fue por acodamiento del bracito, pero resulta que no, me está pitando seguido, no, tengo que venir entonces a verificar por qué me está pitando, entonces lo debo hacer con una técnica estéril, con una jeringa, con solución salina, voy a aspirar, si obtengo retorno, voy a lavar, si me fue posible obtener el retorno y bueno, de pronto fue que se hizo de pronto un pequeño coagulito que hizo que se presentara esa interferencia, pero si simplemente vamos, silenciamos, organizamos la bomba para que no nos pite y ya, y no verificamos, puede que ya se esté presentando una oclusión de ese catéter. Y verificar la correcta posición de las llaves de 3 vías. Es una estrategia sencilla. ¿Qué otras acciones? Se deben retirar los accesos periféricos si ya no está incluido pues en el plan de atención. Digamos, el paciente tenía muchos medicamentos, dentro de los medicamentos tenía 2 medicamentos venosos, omeprazol y furosemida, pero ya se los pasaron a orales. Entonces, el paciente ya quedó con todo completamente oral. Entonces, ¿para qué le vamos a tener el acceso venoso si no es necesario? Se va a retirar.
Una de las pautas para revisar es si no se ha utilizado en más de 24 horas. Si no se ha utilizado en esas 24 horas, pues es probable que el paciente ya no lo vaya a requerir y la idea sería retirarlo. Retirar los catéteres en pacientes pediátricos cuando esté indicado clínicamente en función de los hallazgos de la evaluación del sitio y signos y síntomas clínicos de complicaciones, como infección del torrente sanguíneo. Entonces, vamos a tener presente cualquier nivel de dolor o sensibilidad del paciente, cambios de color, cambios en la temperatura de la piel, edema, induración, si hay pérdida de líquido o drenaje purulento por el sitio de punción y si hay otros tipos de disfunción, por ejemplo, resistencia al lavarlo o ausencia de retorno de sangre. En esos momentos, con cualquiera de esos signos, la idea sería retirar el acceso venoso. ¿Cuándo se retiran las líneas arteriales? Ellas se deben evaluar diariamente, pues la necesidad clínica que tiene el paciente. Si necesitamos todavía tomarle laboratorios, si se necesita ese monitoreo permanente o ya. Podemos pasar a toma de presión arterial no invasiva y el paciente no se va a estar sangrando con tanta frecuencia y lo podríamos retirar. Al momento de retirarla, se debe aplicar presión digital en el sitio de inserción con una gasa estéril para poder lograr una hemostasia adecuada mediante esa presión manual para potenciar la formación de coágulo. Y sería muy importante que se documentara cómo fue el estado circulatorio de esa área de canalización después del retiro de la línea arterial. Necesitamos tener claridad que quedó bien. Si tiene alguna alteración, es importante que también esté documentada para poder que se hagan las medidas necesarias. Ejemplo, que le tengan que tomar una ecografía porque se puede sospechar de un trombo o algo. Entonces es importante tenerlo presente. Dentro de las complicaciones que se manejan en los accesos, pues ya creo que todos hemos trabajado el tema y está la flebitis, la infiltración o extravasación. Aquí les puse un dato importante y es que cuando se nos presente una extravasación sería de bastante ayuda marcar la piel, delinear cuál fue esa área de extravasación para poder identificar si se presentan más cambios. No, es que el paciente se le extravasaron aproximadamente 50 cc. Listo, ¿de dónde a dónde va? ¿Qué color tiene? Entonces lo voy a revisar en 2 horas, en 6 horas, ¿cómo está? Está más grande, está más indurado, se puso de otro color, ya no es rojito, sino que pasó a morado, se está poniendo negro, se está necrosando. Entonces, por eso, cuando se presenta una extravasación, sería importante delimitar para poder hacer un seguimiento. También, cuando se presentan lesiones nerviosas, que es una de las complicaciones, es importante tener presente cuando a uno el paciente le dice, me duele, me duele. Entonces, uno va, permeabiliza el acceso venoso y pasa perfecto. Uno busca retorno de sangre y tiene retorno. Entonces uno dice, ay no, esa vena está buena o ese catéter está bueno. Pero si el paciente es insistente en que tiene dolor, pues hay que creerle a ese dolor. Y es muy probable que le hayamos ocasionado una lesión nerviosa que no la podemos identificar, pues porque el nervio no lo estamos viendo, pero el paciente está sintiendo el dolor. Cuando hay oclusión de dispositivos, como les explicaba ahora, esa capacidad de lavar el catéter sin resistencia y la capacidad de obtener ese retorno de sangre. Otras complicaciones ya conocidas, las infecciones. Entonces, en infecciones, pues yo creo que ya todos sabemos cuál es el manejo que se le hace al paciente. Si el paciente presentó dentro de las complicaciones una infección, ese catéter se debe retirar. Lo ideal es que se le tome cultivo a la punta de ese catéter, que se le tome al paciente hemocultivos y pues obviamente ya le deben estar administrando tratamiento antibiótico ante esa infección. Entonces, pues ya hemos escuchado bastante frente al manejo de esas complicaciones. En embolia gaseosa es importante
Primero, reconocer que los dispositivos vienen con la forma adecuada de uso. Y como les decía ahorita, el conector libre de aguja que se utiliza es un dispositivo que está elaborado de una forma adecuada, de modo que no me va a permitir que esté entrando aire en el acceso venoso del paciente, porque él viene sellado. Y cuando yo lo voy a abrir con la jeringa o con la extensión de anestesia, con esa conexión Luer-Loop, pues ahí hay protección, no me le está entrando aire al paciente, pero asimismo yo debo garantizar que las jeringas, los medicamentos que haya envasado, la solución salina, pues le haya retirado el aire. Y los catéteres también tienen unos clamps, esos clamps deben estar cerrados cuando yo voy a abrir el catéter porque me va a evitar que se entre aire. O muchas veces sucede que las personas de pronto desconectan una jeringa, abren una bomba y van a tener retorno de sangre y se les van a ensuciar todas las vías. Entonces, para evitar que se presenten esas complicaciones, pues debemos estar vigilantes. Las trombosis, pues como les explicaba ahorita, en el caso de las líneas arteriales, generarles buena presión, pero adicional, el uso adecuado de los medicamentos, la dilución adecuada. En la dilución adecuada vamos a evitar que se irriten más las venas más de lo que se podrían irritar por los medicamentos que se usan si utilizo las concentraciones adecuadas. Y adicional, otra de las complicaciones es la mala posición. Muchas veces canalizamos a un paciente periférico y creemos que quedó bien y resulta que no. El catéter traspasó la vena o es muy probable que yo tenga la falsa sensación de que quedó canalizado y le infundí y bien, no me hizo bola, no se extravasó, no nada, pero le inician la infusión al paciente y terrible. Entonces hay que verificar esa mala posición y obviamente pues si está mal posicionado se debe retirar. Y en el caso de los catéteres de inserción periférica o los centrales, pues siempre se debe tomar placa de rayos X para mirar la posición de esa punta del catéter. ¿Cómo van? ¿Me escuchan? ¿Me he hecho entender? ¿Tienen preguntas? Sí, señora, se escuchado perfectamente el audio. No sé si hasta el momento tengan alguna duda, inquietud. La pueden escribir al chat. Bueno, si yo acá le estoy poniendo cuidado al chat. Bueno, entonces ya dentro de las conclusiones que les quiero dar, estaría que, primera estrategia, el lavado de manos. Segunda estrategia, la desinfección de puertos. Porque si voy a administrar un medicamento y simplemente voy a poner la jeringa sin haber limpiado, pues se van a generar riesgos de infecciones. Tercero y muy importante, que por eso se los quise mostrar de forma detallada, seguimiento a esos accesos venosos, con esas preguntas puntuales que me hacen pensar qué está pasando. Es importante mantener un equipo de enfermería capacitado, tanto en la inserción como en el mantenimiento, ¿sí? Es muy importante pues que dentro de las unidades uno reconozca cuáles son las personas que tienen fortalezas para canalizar a los pacientes. Un ejemplo, no necesariamente debe ser solo el médico, la enfermera. Pues quiero que no se malentienda. Me refiero es que puede existir dentro del personal un auxiliar, por ejemplo, que esté muy bien capacitado para pasar accesos venosos. Yo simplemente no puedo decir, no, es que no le corresponde a ella. No, ella me puede ayudar. Si tiene falencias, yo le puedo enseñar cómo es la técnica estéril, cómo se utiliza. Pero la idea es que todo lo hagamos por el bien del paciente. Y como les digo, fomentar en nuestros grupos de trabajo nuestras fortalezas. Ah, mire, es que la jefe Pepita es muy buena canalizando. Digamos, yo creo que a todos nos ha pasado. Ejemplo, falta una hora para que se termine el turno. Ya le hemos intentado canalizar al paciente, no es posible.
Bueno, viene nuestra compañera, esperemos un poquito y ella nos ayuda o avisémosle que si llega un poquito antes para que nos pueda ayudar, pero esas son las formas en las que yo les digo que se puede fortalecer el equipo. Tengo un paciente muy difícil de canalizar y el protocolo de mi institución, qué sé yo, es que solo lo hace la enfermera. No, si tengo dentro de mi personal alguien capacitado y con la habilidad de canalizar, listo, me está fallando en qué cosas. Ah, no se lava bien las manos, entonces enseñémosle cómo se lava las manos. No sabe utilizar los guantes estériles, enseñémosle cómo se ponen de forma adecuada y fortalezcamos a esa persona para que pueda ser de beneficio para nuestra unidad, para nuestro trabajo y para nuestros pacientes. Bueno, evitar algunas de las complicaciones más frecuentes como la oclusión de los lúmenes y las infecciones asociadas a los catéteres. Como les decía, con los ejemplos de la bomba, si me está pitando por oclusión, voy a mirar qué pasa. De pronto es que tengo que cambiar hasta la curación completa porque estaba de pronto acodada y ya, ahí fue la solución. O definitivamente no pasa, debo retirarlo. Que no se infecten, que nos lavemos bien las manos, que desinfectemos los puertos, que cambiemos todo lo que vamos a utilizar cada 72 horas o de acuerdo a los protocolos que tenga cada unidad. Y tener presente que el PIC es un método eficaz y seguro en pacientes pediátricos que constituye una excelente alternativa para la administración de soluciones y medicamentos irritantes. Y que sería importante que dentro de las unidades se utilizaran un poco más, pero para eso necesitamos tener un personal muy bien entrenado, porque un catéter PIC no es barato. Un catéter PIC, yo los averigüé y están alrededor de 380,000 pesos un catéter. Y simplemente, si no tengo la habilidad, si el paciente no tiene las venas tan buenas como para pasárselo, pues tampoco es justo hacer ese gasto. Pero sí, es un paciente, como les decía, que va a necesitar un tratamiento de varios días, está perfecto que de entrada pensemos en utilizar el PIC. Entonces, pues estas son las conclusiones, fue la revisión que les quise realizar en torno al título de nuestro tema, cuándo cambiar esos accesos venosos o esas líneas arteriales. Entonces, no se profundizan muchas cosas, sino que es la información básica que les quería como orientar. Les puedo responder alguna pregunta, tienen dudas. Frente a la evaluación, he estado intentando compartírselas, pero no sé bien por dónde se hace. Como yo no tengo el formato elaborado de Google, entonces yo se la comparto a Jacqueline para que me ayuden a organizar bien la evaluación en contados minutos.